por favor. O alguien que me diga dónde nos quedamos. Si no está el delegado, por favor. Chicos, ¿alguien me puede precisar? 14.2, doctor. Actos de tercer poseedor. Todavía no hemos desarrollado ese punto. Estamos un poquito... Actos del tercer poseedor, no oponibles al acreedor. Ahí nos quedamos. Eso falta desarrollar, ¿no? Correcto, doctor. A ver, vamos a ver. Esta es una parte doctrinaria, ¿ya? Los artículos 3179, 180 y 183 del Código Civil argentino, citado por Borda, señala que los acreedores hipotecarios, aún antes de la exigibilidad de sus créditos, están autorizados a ejercer contra el tercer poseedor todas las acciones que le corresponderían contra el deudor mismo, para impedir la ejecución de actos que disminuyen el valor del inmueble hipotecado. Seguro que hemos visto eso, acciones preventivas, la suplantación del bien por otro, inclusive puede sacar a remate los bienes antes del vencimiento de la obligación, cuando se aplica la figura de la caducidad de plazo o caducidad de término. Lo mismo puede ocurrir con el tercer poseedor. Ustedes ya saben quiénes son el tercer poseedor. El tercer poseedor es el propietario del inmueble que sin ser deudor de la obligación principal ha hipotecado el bien de su propiedad, ¿no? ¿Quién más? Los terceros que han adquirido a título oneroso o a título gratuito y los legatarios. Entonces, si estas personas llevan a cabo actos contrarios a los intereses del acreedor o que disminuyan deliberadamente el valor de los bienes, en ese caso puede procederse conforme lo haría también directamente con los propietarios o con los obligados principales. Esos son los actos oponibles, los actos del tercer poseedor que no son oponibles al acreedor ejecutante, es decir, actos que disminuyan el valor de los bienes o actos que atenten contra los derechos del acreedor ejecutante. ¿Correcto? Eso es lo que nos quiere decir esta parte de la separata. ¿Ya? Inclusive, ¿no? Si se produce la venta del bien y el bien antes de la constitución de la garantía hipotecaria no tenía servidumbres, no tiene por qué constituirse o seguir existiendo una servidumbre, porque las servidumbres que se constituyen sobre los bienes disminuyen su valor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hay un predio dominante y un predio sirviente, y el predio sirviente es el predio hipotecado, una servidumbre de paso puede tener 2 metros de ancho. Y si el inmueble tiene 40 metros de largo, multipliquen 4 por 2, le estás quitando 80 metros cuadrados a la propiedad. Por eso es que esas servidumbres constituidas ilícitamente o sin autorización del acreedor hipotecante o sin que sea necesario, no pueden seguir vigentes una vez que se produzca la venta de los bienes. Ahora, acá hay una discusión, esta última parte, quiero explicarles. Dice, los arrendamientos hechos por el tercer poseedor pueden ser anulados cuando no hubieran adquirido una fecha cierta antes de la intimación del pago o abandono del inmueble. Pero los que tuvieran una fecha cierta antes de la intimación de pago deben ser mantenidos. Cuestionable, porque si tú tienes la posesión del bien, tú puedes ejercer todos tus derechos inherentes de propietario. Es más, el bien, aún estando en proceso de ejecución de garantía, puede ser arrendado y el arrendamiento es válido. O sea, acá yo discrepo con el doctor Guillermo Borda. Él dice que si hay una intimación es un requerimiento de pago o ya ha sido citado con la demanda. Entonces, si tú has hecho un contrato de arrendamiento anterior de fecha cierta, es válido. Pero si el contrato ha sido hecho con fecha posterior a la intimación o requerimiento, notificación de la demanda, ese arrendamiento es nulo. No, no es verdad. Porque yo he tenido clientes que han arrendado bienes que son materia de ejecución de garantía hipotecaria, incluso al mismo Poder Judicial. Y el contrato es válido. No tiene por qué ser nulo, como dice el doctor Guillermo Borda. Así que ese acto sí sería un acto oponible al acreedor, porque tendría que ser notificado el arrendatario que está ocupando el bien. Solamente en eso discrepo. Por lo demás, toda la lectura conforme. ¿Ya? Rápidamente, extinción de la hipoteca. ¿Cómo se extingue la hipoteca? Con ustedes perdimos clases el viernes, ¿no? ¿Correcto? Sí, profesor.
Ya, vamos a volar un poquito, ¿ya? Rápidamente. Rápidamente. La extinción de la hipoteca. ¿Cómo se extingue? Miren, una cosa es la extinción de la hipoteca y otra cosa es la extinción de la obligación. Son cosas distintas. Yo voy a hablar de la extinción de la hipoteca. ¿Cómo se extingue la hipoteca? Primero se extingue la hipoteca cuando se extingue la obligación que garantiza. Obviamente, si la hipoteca es un derecho accesorio, si se extingue la obligación principal, también la hipoteca deja de existir. 2. Anulación, rescisión o resolución de dicha obligación. La anulación son los vicios de la voluntad, eso lo han estudiado en un acto jurídico. Causales de nulidad y anulabilidad, artículos 218, 219, 20, 21 del Código Civil. Eso ya lo saben ustedes, han pasado en un acto jurídico. Pero lo que no les queda muy claro es la rescisión y la resolución. La rescisión y la resolución son figuras jurídicas que son primas hermanas. Y el efecto de la rescisión y la resolución es dejar sin efecto un contrato. Pero tienen origen distinto. La rescisión deja sin efecto un contrato por causas anteriores o concomitantes a la celebración del contrato. En cambio, la resolución deja sin efecto un contrato por causas posteriores. Un ratito, por favor. Coti. Ya. Entonces, la resolución se produce por causas posteriores a la celebración del contrato. Una causa de rescisión, celebrar un contrato con un menor de edad. Es una causa anterior o existente al mismo momento de la celebración del contrato. Ese contrato es rescindible. Un ejemplo de resolución, la falta de pago. Oye, era un préstamo de dinero, no me estás pagando. Entonces puedo resolver el contrato también. ¿De acuerdo? Luego tenemos la renuncia escrita del acreedor. Renuncia escrita del acreedor. Fíjense bien, renuncia escrita del acreedor. Esto quiere decir que el acreedor renuncia a la hipoteca, pero no a la obligación. Ejemplo, Juan le presta a Carlos, que es su mejor amigo, 100.000 soles para iniciar un negocio y le deja garantía a Juan. ¿Quién dije? Juan le presta a Carlos, ¿no? Perdón, Carlos le deja en garantía a Juan su casa, constituye una hipoteca. Son mejores amigos, se conocen desde la infancia. No, le iba bien al principio en el negocio, viene la pandemia, cierra su negocio, le va mal el negocio. Encima se le enferma a su hijito, muere con COVID. Se le enferma a su señora, muere con COVID. El tipo no puede trabajar, se le ha muerto su familia, no le paga la deuda a su mejor amigo. Entonces, si su mejor amigo le saca remate, el bien inicia un proceso, Carlos se suicida, ¿no? Entonces Juan dice, pucha, pobre, mi amigo le ha ido tan mal en la vida, voy a renunciar a la hipoteca. Y le mando una carta notarial. Renuncio a la garantía hipotecaria y le otorgo la minuta de levantamiento de la garantía hipotecaria. Y Carlos dice, gracias, amigo, muchas gracias. Pero no ha renunciado a la obligación, ¿eh? Él tiene hasta 10 años para cobrarle la deuda. Entonces ya no tiene la hipoteca, pero de acá 1 año, 2, 3, conoce a otra persona, se casa, hace otro negocio, le va bien y resurge Carlos. De acá a 6 años le va muy bien a Carlos. Entonces Juan se acerca y dice, Carlos, ¿te acuerdas que me tenías una deuda? Sí, me acuerdo, pero tú renunciaste. Renuncié a la hipoteca, pero no a la obligación. Renuncié a la acción real, pero no a la acción personal. Así que, amigo, págame la deuda. Y le cobra. Pero la hipoteca ya no existe. Renuncia escrita del acreedor. Luego tenemos la destrucción total del inmueble. Son pocos los casos, pero puede darse la situación de que un inmueble se destruya totalmente. Un ejemplo práctico es, en Lima ustedes saben que hay edificios y que cada edificio tiene varios departamentos. Pueden tener 20, 30, 40, 50 departamentos, depende de la cantidad de pisos, ¿no? Digamos que venga un tema de fuerza mayor, un terremoto. Se mueve y cae en todos los edificios. Se destruye el inmueble. El departamento del piso número 10 ya no existe. Destrucción total del inmueble. Y por lo tanto, la hipoteca se extingue.
¿Se dan cuenta? O sea, puede ocurrir. Y luego tenemos la consolidación o confusión. Esto se da cuando las condiciones de acreedor y deudor recaen en una misma persona. Yo siempre digo el ejemplo, ¿no? Haciendo un poco de paradoja, de broma, como cuando Goku se unió a Vegeta. ¿Qué personaje se formó? ¿Se acuerdan? Gogeta. ¿Cómo? Gogeta, ahí está. Ya, listo, ahí está. Pero era Goku y Vegeta, ¿sí o no? En una sola persona. Lo mismo pasa jurídicamente con el acreedor y el deudor. Ah, imposible, pues ¿cómo va a ser? Mire, ¿eh? El ejemplo de Juan con su amigo Carlos. Juan le presta a Carlos los 100.000 y Carlos le deja en hipoteca su casa. Le va mal, muere su hijo, muere su esposa, el negocio va a la quiebra, el tipo no tiene por qué vivir. Y Juan pensando, pucha, este pata no me va a pagar, pobre mi amigo, Dios mío, ¿cómo le... ¡Pum! Se suicida Carlos. Dios mío, se mató mi amigo. Pobre mi amigo se mató. No tenía su familia, se mató. Qué pena. Y lo peor es que Carlos no tenía ni mamá, ni papá, ni abuelitos, ni primos, era hijo único, sus padres ya murieron, no tiene hermanos, no tiene ninguna familia. Qué pena, dice Juan, qué pena por mi amigo, Dios mío, se mató. Y llega un notario y le dice, señor Luis, sí, vengo de la notaría tal a informarle que su amigo Carlos ha dejado un testamento. ¿Cómo? Y usted es el único heredero, como su mejor amigo. A usted le ha dejado el 100% de sus bienes. Eso ha hecho su amigo antes de morir. Entonces, como Juan es el único heredero de Carlos, él se convierte en propietario de todos los bienes, inclusive del bien materia de la garantía hipotecaria. ¿Se dan cuenta? Entonces Juan ahora es propietario del bien que garantizaba su deuda. Es decir, es acreedor y deudor. ¿Qué va a hacer Juan? ¿Qué va a hacer Juan? ¿Se va a rematar a sí mismo la propiedad? No, se extinguió la hipoteca. Ahora él es el propietario del bien, porque su mejor amigo se suicidó y le dejó por testamento un legado, todos sus bienes. ¿Correcto? Entonces, ahí se produce la figura de la consolidación o confusión. Luego tenemos el rango de la hipoteca. El artículo el artículo 2016 del Código Civil de 1984 establece que la prioridad en el tiempo de la inscripción determina la preferencia de los derechos que otorga el registro. Entonces, ¿cómo se determina el rango de la hipoteca? Por la fecha de inscripción o por la fecha de presentación. Ya les he dicho que los registros públicos es una mesa de partes única a nivel nacional. Y si tú tienes una hipoteca, lo puedes presentar en Lima, en Huancayo, en Pucallpa, en Trujillo, ¿no? Quien presente primero y se inscribe, ese es el que tiene la prioridad de rango. No importa la fecha de la minuta, la fecha de la escritura pública, que mi escritura pública es de agosto del año pasado, no me importa. Lo que nos interesa acá es la fecha de inscripción. Y fíjense bien, ¿ah? Por eso a veces son buenas las clases presenciales, pero voy a tratar de ser muy explicativo. Una cosa es la fecha de presentación y otra cosa es la fecha de inscripción. Porque normalmente los registradores públicos están inscribiendo los títulos en 7 días hábiles. Tú lo presentaste el día, por ejemplo, ¿no? 15 de marzo a las 10:05 de la mañana, con 30 segundos, y de repente se inscribe el día recién 24 de marzo. Entonces alguien me dirá, pero ¿y cuál fecha la toma en consideración? Lo que pasa es que la fecha de inscripción se retrotrae a la fecha de presentación. El título se inscribió el 24, pero se presentó el día 15. Así que desde el día 15 se considera la fecha de presentación. Eso es lo que importa. No importa tu fecha de escritura pública, tu minuta, que yo fui primero al notario, luego él fue, no importa. Lo que hace acá es, como dice la ley, prioridad en el tiempo. Quien inscribe primero accede a la preferencia que le da los derechos de inscripción. ¿Y por qué es importante el principio de prioridad de rango?
Es importante porque va a determinar el pago que se puede hacer con la venta del bien o el remate del bien. Por ejemplo, al banco Scotiabank, primer rango, le deben $100.000. Al BCP, $80.000. Al BBVA, $50.000. Así en ese rango, primero, segundo, tercero. El bien valía $200.000, pero en el segundo remate se vende a $115.000. Entonces el Scotiabank dice, 100.000 es el monto de la obligación y los intereses. ¿De acuerdo? Gastos de honorarios, tasadores, tasas judiciales, tasación, $8.000. Y el resto, honorarios de abogado. Justo los $115.000 da para pagar mi deuda. Ya no cobra nada del BCP, no cobra nada del banco BBVA. Eso es lo que da el principio de prioridad de rango. ¿Se dan cuenta? Entonces, se determina por la fecha de presentación y el efecto de la prioridad, los beneficios que da la prioridad de rango es que va a determinar, en otras palabras, quién cobra primero. ¿Quién cobra primero? El que primero inscribe es el que primero cobra. Así de sencillo. Titular registral. Titular registral. Presten atención a esto, chicos. El titular registral, por lo general, es el que figura como propietario en los registros públicos. Por eso es titular registral. Y normalmente el que otorga la garantía hipotecaria, es el titular registral. Salvo que con la hipoteca se presente el título de adquisición del nuevo propietario. En tal caso, el que hipoteca no será el titular registral, sino el nuevo adquiriente o propietario que con la inscripción de este título se convertirá en el nuevo titular registral. Les dio su homenaje. Se durmieron 4. Lean esto. Leanlo. ¿Alguien me da un acercamiento o una idea de lo que he dicho? Les escucho. Está claro la primera parte, ¿no? Que el titular registral es el que aparece como propietario en el registro público. ¿Está claro eso o no? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ya, muy bien. Sí, profesor. Pero la segunda parte parece un trabalengua, ¿no? ¿Sí o no? Salvo que con la hipoteca se presente el título de adquisición del nuevo propietario, en tal caso el que hipoteca no será el titular registral, sino el nuevo adquiriente o propietario, que con la inscripción de este título se convertirá en el nuevo titular registral. Ejemplo. Juan quiere comprarle la casa de Carlos. Carlos le dice, vale $100.000. Juan le dice, tengo 20.000 de inicial. Perfecto, amigo. Pero $80.000 lo voy a financiar con el banco. Perfecto, amigo, no hay ningún problema. Entonces, el banco le acepta y le va a prestar los $80.000 para comprar la casa. ¿Correcto? Hasta ahí todo bien. Entonces, ¿qué sucede? Que se hacen varios actos jurídicos. Primero, una compra-venta. Luego, un contrato de préstamo y luego una garantía hipotecaria. En una sola escritura pública. No necesitas hacer 3 escrituras públicas, una sola. Entonces, primero se habla de una compra-venta y se dice $20.000 de inicial y $80.000 del saldo será pagado con el préstamo bancario del banco Scotiabank. ¿No? Y que en este acto se cancela mediante cheque de gerencia número tal y se inserta en la escritura pública de compra-venta. Acto seguido, la minuta de garantía hipotecaria. Pero todo se junta en una sola escritura pública. Como el comprador ya le pagó el precio al vendedor, ya es el nuevo propietario.
pero no todavía es el propietario registral, es el propietario en documentos, en escritura pública. Y este propietario otorga la hipoteca a favor del banco. Entonces, lean bien, miren la separata. Salvo que con la hipoteca se presente el título de adquisición del nuevo propietario. Es decir, tú vas a presentar la escritura pública de compra-venta con garantía hipotecaria y le vas a decir al registrador, señor registrador, primero califique la compra-venta, título de adquisición del nuevo propietario. Y luego, una vez que califique la compra-venta, que es el nuevo título, entonces el nuevo adquiriente o propietario con esa inscripción se convierte en el titular registral y otorga la garantía hipotecaria. ¿Queda claro o no? Pero le tienen que pedir al registrador en el formulario registral inscripción, primero, compra-venta, segundo, garantía hipotecaria. Entonces el registrador califica primero la compra-venta. Juan pasa a ser propietario del predio de Carlos y Juan es el que otorga la garantía hipotecaria. Ahí dice, salvo que con la hipoteca se presente el título de adquisición del nuevo propietario. En tal caso, el que hipoteca no será el titular registral, o sea, el que está inscrito, sino el nuevo adquiriente o propietario, que con la inscripción de este título, la compra-venta, se convertirá en el nuevo titular registral. ¿Queda claro? No, ese es el mejor ejemplo. Ese es el mejor ejemplo. O sea, una escritura pública de compra-venta con garantía hipotecaria. Al momento de ingresar a los registros públicos, el que otorga la garantía hipotecaria no es el titular registral. Porque el titular registral va a ser el comprador. Pero una vez que se inscribe el título de compra-venta, y una vez que esté inscrito el título de compra-venta, que en este caso el comprador va a ser Juan, recién ahí se califica la hipoteca y se inscribe la hipoteca. Así funciona el sistema. ¿Correcto? Entonces, retrotrayendo conclusión, el titular registral es aquella persona natural o jurídica que aparece inscrito como propietario en registros públicos, salvo que, con el título que se presenta en registros públicos, recién el constituyente adquiera la condición de propietario para que pueda otorgar la garantía hipotecaria. Esa es la conclusión del titular registral. ¿Correcto? Listo. Siguiente punto, reducción y ampliación de la hipoteca. Efectivamente, la hipoteca puede ser reducida o ampliada. Una reducción de la hipoteca. Oiga, señor, mire, yo saqué un crédito hipotecario, un préstamo hipotecario, para comprar mi casa 10 años. Ya tengo pagando 9, pues me falta un añito. Redúzcame la hipoteca porque quiero hacer un préstamo con otro banco. Y el banco no tiene por qué negarte. Ah, ya, señor, ya pagó el 90%, ya lo reducimos. Se reduce el monto del gravamen, se reduce el monto de la obligación. Ampliación de la hipoteca. Señor, yo solicité un préstamo al banco y me dieron 50.000 soles. Sí, pero mi casa tenía un piso, pues. Ahora quiero que me presten 200.000 soles. Ah, ¿sí? ¿Usted quiere? Sí, ¿y qué va a dar en garantía? Mi casa. Porque ahora mi casa tiene 5 pisos, señor, de material noble. Ah, y tiene declaratoria de fábrica. Tiene declaratoria de fábrica. Ah, qué bueno. A ver, van a ver la casa. Wow, esta casa es muy bonita. 5 pisos, buen material, buenos acabados. La casa antes, cuando era un piso, valía 80.000 soles. Ahora, con 5 pisos, la casa vale 400.000. Y el tipo quiere 200.000 más. Vale. Sí, señor, le damos la ampliación de la hipoteca. ¿Se dan cuenta? O sea, sucede en la vida real. Hay casos prácticos que así lo mandan. Entonces, tú quieres ampliar tu hipoteca, tienes que tener argumentos, ¿no? Argumentos que sí lo decidan. Por ejemplo, yo cuando construí mi oficina, yo solicité un préstamo al banco, ¿no? Y el banco me dijo, usted tiene una hipoteca, pero hay que hacerle una tasación a su propiedad para ver si la ha mejorado. Claro, encantado, háganlo. Y descubrieron que le hice una pista de entrada, 2 cocheras grandes, gimnasio, o sea, varias mejoras. Y mejoró la evaluación comercial de mi propiedad. Y por eso se amplió la hipoteca y me dieron el dinero que yo quería. Así funciona el sistema. Luego tenemos la fábrica.
¿Qué es la fábrica? No vayan a entender fábrica como la fábrica donde hacen el aserradero, el triple o no sé, o fábrica de helados. No. La fábrica para el derecho civil son las edificaciones. Son las construcciones que pueden ser inscritas ante los registros públicos. ¿Y cuáles son esas construcciones que pueden ser inscritas ante los registros públicos? 2. Las construcciones de material noble, o sea, las construcciones de cemento y las construcciones que son de fierro, estructuras metálicas. Eso se valoriza. La madera no sirve. Es caoba, qué pena, linda madera. He visto casas de caoba que no se valorizan. Porque la madera se considera como un bien muy depreciable, que se malogra rápido. En cambio, el cemento, el fierro, en teoría es mucho más duradero. Entonces, eso se inscribe ante los registros públicos. Y existen dos tipos. Una es la declaratoria de fábrica y otra la constatación de fábrica. La declaratoria es cuando el propio ingeniero o arquitecto que edificó la propiedad, el edificio o la fábrica, lo inscribe. Y constatación cuando lo hace un tercero, que no lo edificó. Es importante la declaratoria de fábrica, sumamente importante ahora. ¿Por qué? Porque los bancos, para que te den un préstamo bancario, te piden que esté inscrita la fábrica. Si no está inscrita tu fábrica en registros públicos, el banco solamente te valoriza el terreno. Bueno, no, pero tengo un tremendo edificio, 4 pisos ahí, lo siento, pero no tiene declaratoria de fábrica. Pero no, pues, pero no sean así, solamente te hemos valorizado el terreno. Y mi fábrica, mira todo, lo siento, no vale. Solo se ha valorizado el terreno. ¿Se dan cuenta? Entonces la fábrica es importante. ¿Ya? Antes, hace más o menos unos 5 años atrás, los bancos te daban préstamo y valorizaban la fábrica sin estar inscrita. Ahora ya no. Ahora, por una disposición de la SBS, todos los bancos te piden declaratoria de fábrica. Si no, no vale. No vale. No te sirve. ¿Ya? Independización hipoteca. Hay algunos que creen que, por ejemplo, hay un terreno, no tiene 40 metros de frente por 40 metros de fondo. Y dice, voy a hacer 4 lotes de 10, 10, 10, 10. Entonces lo independiza. Ah, independizando, ya me liberé de la hipoteca. Mentira, la hipoteca pasa a cada uno de los lotes independizados. Y si es una hipoteca por $100,000 y son 4 lotes que se han subdividido o independizado, no va a ser una hipoteca 25, 25, no. Por los 4, 100,000, 100,000, 100,000. No se fracciona la hipoteca. Así que la independización o la subdivisión no altera, no le hace daño a la hipoteca. Al contrario, está bien, individualícelo, igualito lo vamos a vender. ¿Se dan cuenta? A eso se refiere. Y también hay un trámite de acumulación de la hipoteca. Si tú cometes el grave error, tú por ejemplo tienes lote 1 de la manzana 20 de Pucallpa hipotecado y compras el lote 2 y sin consultar con un abogado o un especialista, acumulas el lote 2 al lote 1. El lote 2 estaba limpiecito, no tenía nada que ver. Pero tú tontamente, por querer tener una sola partida, acumulas para que sea en una sola partida registral. El lote 1 y el lote 2 lo acumulas. La hipoteca del lote 1 también pasa al lote 2, automáticamente. No hay que acumular predios a otros que están hipotecados. Es lo peor que pueden hacer, porque la hipoteca inmediatamente pasa a los dos. ¿Correcto? La hipoteca inmediatamente pasa a los dos. No hay que hacer eso, por favor. Tengan mucho cuidado. ¿Ya? Entonces, a eso es lo que se refiere la independización e hipoteca. Ejecución de la hipoteca. ¿En qué consiste la ejecución de la garantía hipotecaria? En que una vez que la obligación no está cumplida, que la obligación está vencida, o se ha aplicado la figura de la caducidad de término, caducidad de plazo, entonces el acreedor hipotecario puede sacar a remate el bien e inicia un proceso de ejecución de garantía, conforme lo está dispuesto en el artículo 720 y siguientes del Código Procesal Civil. Este tema no es materia de este curso, es del curso de
derecho procesal civil que ustedes lo deben haber llevado o lo deben estar llevando. ¿De acuerdo? Entonces, no vamos a entrar en mayores detalles porque, como les repito, eso es materia del curso de Derecho Procesal Civil, la ejecución de la garantía hipotecaria. Y está dispuesta en los artículos 720 y siguientes del Código Adjetivo. ¿Ya? Luego tenemos la tercería excluyente de dominio. ¿Qué es la tercería excluyente de dominio, o también más conocida como la tercería de propiedad? Es cuando se constituye una hipoteca o una medida cautelar sobre el bien que le pertenece a un tercero. No sé si les había comentado, pero el sistema de transferencia de propiedad en el Perú es consensual y no es publicístico. Es decir, basta el consentimiento, tú ya eres propietario de un inmueble. No te obliga a inscribir en los registros públicos la ley, pero es bueno hacerlo. ¿Por qué? Porque la inscripción registral da mayor seguridad jurídica. Porque la inscripción registral da mayor seguridad jurídica. ¿Correcto? La inscripción registral da mayor seguridad jurídica. Pero resulta de que Juan le compra la propiedad a Carlos y no lo inscribe en registros públicos. Queda en escritura pública. Pero Juan vive ahí. Se inscribe como propietario en la municipalidad. Paga todos sus derechos. Un ratito, por favor, un ratito. Ahorita. Ya, ¿en qué estábamos? Ah, ya. Entonces, Juan compra la propiedad, no lo inscribe en registro público, pero sí por escritura pública. Se inscribe como propietario en la municipalidad, paga sus impuestos a su nombre, cambia el recibo de luz, de agua a su nombre, vive tranquilamente con su familia, pero no lo inscribe, porque se descuidó o porque, bueno, no lo quiso hacer. Y resulta que Carlos se hace mañoso, se hace delincuente con el tiempo, y aprovechando que la propiedad está a su nombre, la hipoteca. Malo, ¿no? Él sabe que ya vendió, pero como registralmente él era el titular registral, constituye una garantía hipotecaria a favor de un banco o un tercero. Y como es obvio, suponer no paga la deuda y el banco quiere sacar a remate el bien. Entonces, Juan, que es el legítimo propietario, dice: un ratito, señor, un ratito, no lo voy a aceptar. Planteo mi tercería de propiedad. ¿Para qué? Para que se levante esa garantía hipotecaria, señor. Porque esa garantía hipotecaria es del año 2019. Yo compré el bien en el 2015. Aquí está mi escritura pública. Yo figuro empadronado en la municipalidad como propietario. Pago mis impuestos a mi nombre. Tengo el recibo de luz y agua. Si tiene esa documentación, va a ganar el juicio. Y levanta. Puede ser una hipoteca, puede ser una medida cautelar. Por eso es importante la inscripción oportuna del derecho de propiedad también. Da seguridad jurídica. La ley no te obliga, pero te recomienda que lo hagas. ¿Correcto? Listo. Eso es la tercería excluyente de dominio. Seguimos, la anticresis. Este es el segundo derecho real de garantía. Vamos a avanzar a ver cuántas hojas son. Ya, vamos a procurar avanzar lo que se pueda. Hoy estamos miércoles, ¿no? Ya. Miren, la anticresis es la prima hermana fea de la hipoteca. ¿De acuerdo? Es la prima hermana fea de la anticresis. ¿Qué es la anticresis? Es un derecho real concedido al acreedor por el deudor o un tercero autorizado por él. Y hemos visto quiénes son los autorizados por él. También lo hemos analizado en la hipoteca. Y que lo pone en posesión de un inmueble y le autoriza a percibir sus frutos. El Código Civil en el artículo 1091 dice: por la anticresis se entrega un inmueble en garantía de una deuda, concediendo al acreedor el derecho de explotarlo y percibir sus frutos. Es decir, que con la anticresis, a diferencia de la hipoteca,
el deudor anticrético, el propietario, tiene que salir del bien y el acreedor toma posesión de la cosa. Entonces, de estos conceptos se puede advertir lo siguiente, ¿no? Hay una desposesión del deudor, porque el deudor es desposeído de la cosa y como es desposeído de la cosa, tiene que entregarle físicamente el bien al acreedor. Esto implica, ve, una innegable disminución en el derecho de disponer, porque si tú haces una anticresis por 10 años, se supone que tú como propietario durante 10 años no vas a poder tomar posesión del bien. Entonces, si tú quieres vender un bien, ¿quién te va a comprar un bien para que no lo posea por 10 años? Entonces, generalmente un bien que esté en anticresis no lo puedes vender. Nadie le interesa comprar un bien en anticresis, porque no va a tener los derechos de usar y de disfrutar, el utendi y el fruendi, ¿correcto? Ahora, Jorge Eugenio Castañeda, que es uno de los maestros de los derechos reales, eh, dice que la anticresis limita las posibilidades crediticias del inmueble, porque a diferencia de la hipoteca, donde hay segunda hipoteca, tercera hipoteca, primer rango, segundo, tercer, cuarto rango, en la anticresis no hay segunda anticresis, tercera anticresis. ¿Por qué? Porque no podría poner al segundo acreedor en el mismo bien, al tercer acreedor en el mismo bien, porque el primero tiene el derecho de estar en posesión y usufructuar el bien. ¿Se dan cuenta? Disminuye las posibilidades crediticias, disminuye las posibilidades crediticias del inmueble. Un ratito, por favor.
Disculpen, ya. Entonces, por eso es que la anticresis limita, ¿no?, las posibilidades crediticias. Ahora, por todas estas desventajas, la anticresis casi prácticamente ha desaparecido. Yo les voy a ser sinceros, yo tengo casi 21 años de abogado y nunca he constituido una anticresis. He constituido miles de hipotecas, miles de garantías mobiliarias. He invocado varias veces, innumerables veces, el derecho de retención. Pero una anticresis nunca hice. Pero cuando he estado en reuniones de amigos de Lima, yo estudié en Lima, y tenía amigos, amigas sobre todo, que eran de la sierra, preguntábamos, ¿no? Y compa, estábamos hablando de derecho civil y alguna vez pregunté, ¿alguien ha hecho alguna vez una anticresis? Y uno de mis colegas me dijo, sí, en Huancayo hacemos varias, me dice. Ah, sí, en Huancayo hacen anticresis. ¿Y sobre qué predios? ¿Saben qué? ¿Sobre qué predios hacen? Sobre predios rústicos, sobre predios agrícolas. Ahí hacen anticresis. Y ahí entendí, ¿no? O sea, en algunas zonas del Perú utilizan esta figura jurídica. Pero hay que, o sea, y eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Sobre qué tipo de bienes se hace. Por ejemplo, si alguien viene y me dice, doctor Cerda, tengo 200 hectáreas, le quiero dar a usted en anticresis, aproveche. ¿Dónde las 200 hectáreas? En Puerto Inca, entrando 2 horas de Pucallpa y tengo 200 hectáreas. Me voy a ver y es puro pasto. Yo digo, ¿qué diablos hago yo con esto? Si tengo un terreno aquí en el 8 que ya lo quiero vender porque me están invadiendo. ¿Qué hago con 200 hectáreas? Digo, están loco. Eso soy yo porque soy abogado, no tengo formación, soy doctor en Derecho, pero si viene un ganadero, 200 hectáreas, uy, qué lindo pasto, braquiaria creo se llama, qué lindo pasto, uy, acá pongo 100 ganados, solito mis cabezas de ganado se van, hago 200, 300 cabezas de ganados reproduciendo. O sea, los bienes no necesariamente tienen que ser fructíferos, sino potencialmente fructíferos. Vamos a ver. Naturaleza jurídica. A ver, hay algunos dicen que no, que la anticresis no es un derecho real, accesorio, realmente es un derecho personal, ¿no? Porque recae más, sobre todo, sobre los frutos. Mentira, los frutos no dejan de ser bienes. Y el derecho real de anticresis recae sobre bienes. Por lo tanto, la naturaleza jurídica, al igual que la hipoteca, es ser de un derecho real accesorio, de garantía. No hay discusión sobre eso, ¿ya? Así que, y la transferencia de los frutos, perfecto, sí se da la transferencia de los frutos. Y eso vamos a ver en las condiciones de fondo y forma, cómo se constituye la anticresis. Ahora, ¿cuál es el objeto de la anticresis? El artículo 1091 dice, la cosa agravada de ser un inmueble. Pero muchos autores dicen que este inmueble debe ser fructífero, lo que tendría apoyo en que adquiriendo el acreedor anticrético derecho a percibir los frutos, ello implica que el inmueble los produzca, es decir, que sea fructífero. Acá hay una crítica, o mejor dicho, una aclaración doctrinaria. El inmueble no necesariamente tiene que ser fructífero, sino que tiene que ser potencialmente fructífero, es decir, que tenga la potencia productora de producir estos frutos. Ustedes ya saben que existen 3 clases de frutos: naturales, civiles e industriales. Los frutos naturales, los que produce la naturaleza o el cultivo de la tierra. Los frutos civiles, los frutos que te producen las edificaciones, hoteles, locales, que pueden ser arrendados, que pueden ser destinados a cualquier tipo de actividad económica. Y los frutos industriales son aquellos frutos que te producen las industrias. ¿De acuerdo? Entonces, el bien no es que tenga que ser fructífero, sino que tiene que ser potencialmente fructífero. El ejemplo que yo les pongo. A mí me dice, doctor Cerda, te doy en anticresis un inmueble, 200 hectáreas, 5 años, préstame 50.000 soles. Yo, ¿qué diablos voy a hacer? Ni me gusta embarrarme, digo yo, no, gracias. Pero viene un ganadero y ve el pasto, uy, acá pongo mi ganado, potencialmente fructífero. Viene un productor de palma aceitera, uy, qué bonito pasto, terreno plano, lindo para sembrar mi palma aceitera, pongo palma aceitera. Esa es la potencia productora del bien. Entonces el bien no necesariamente tiene que ser fructífero en el momento, porque si fuera fructífero, ¿para qué te doy en anticresis si yo estoy viviendo de eso? ¿Sí o no?
¿Para qué te doy un anticresis? Si yo estoy viviendo de eso, del que el bien es fructífero, me está produciendo frutos. Pero si no, lo que la ley le exige, o la doctrina, mejor dicho, lo complementa, es que el bien sea potencialmente fructífero, es decir, que tenga una potencia productora. ¿Correcto? Listo. ¿Créditos garantizables con la anticresis? Todos. Todos los créditos son garantizables con la anticresis. Igual que la garantía hipotecaria. Obligaciones de dar, hacer o no hacer, el mutuo, el arrendamiento, el contrato de obra, cualquier obligación. No hay limitación al respecto. ¿Listo? Chicos, hasta acá. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Te escucho. Yo le quería preguntar, pero era algo de la hipoteca. Te escucho, vale. Ya, usted mencionó acerca de la declaratoria de fábrica. ¿También se inscribe en los registros públicos esa declaratoria de fábrica? Evidentemente. Por ejemplo, tiene que estar inscrito en registros públicos, si no, no vale. Ya, y por ejemplo, termina la construcción, ¿se debe inscribir o hay un plazo de tiempo, no sé, para que se inscriba? Mira, normalmente la licencia validez de construcción que te da una municipalidad te da por 2 años para edificar el inmueble. Vencidos los 2 años tienes que renovarla. Entonces, dentro de este plazo, los 2 años, tú tienes que terminar el inmueble y hacer tu declaratoria de fábrica. Ya dentro del plazo que está vigente tu licencia de construcción. 2 años te da la municipalidad para que hagas tu casa, si tienes licencia de construcción. Pero si te venció el plazo, también se puede hacer en vía de regularización. O sea, nada te impide. Por ejemplo, en Pucallpa, la gran mayoría de gente, creo que el 90% construye sin planos. Con su maestro de obra, acaba una columna, acaba otra, y van haciendo la casa, y edificios he visto que han hecho sin ingenieros, sin arquitectos. ¿Ya? Y después hacen una declaratoria de fábrica en vía de regularización, hace una constatación de fábrica, ¿no? Y eso se inscribe en los registros públicos. Te van a pedir planos de ingeniería, arquitectónica, eléctricos, sanitarios, de agua, un montón. Te piden creo que como 8 planos. Es tedioso, de verdad. Yo lo he hecho. Mi casa tiene declaratoria de fábrica. Lo que no tiene declaratoria de fábrica es mi oficina. Por ejemplo, ¿no? Ya lo voy a hacer en algún momento. Cuando de repente necesite un préstamo y quiere hipotecar ese local, lo haré. Pero por lo pronto no lo tiene. ¿Ya? Pero sí tiene que estar inscrito en registros públicos. Si no está inscrito en registros públicos, no vale. No sirve. Y recién cuando esté inscrito en registros públicos, el banco lo toma en cuenta para que te dé un préstamo bancario. ¿Ya? Repito, vamos a hacer condiciones de fondo y forma. Las condiciones de fondo son 3. La legitimación del constituyente, la capacidad de las partes y la entrega del inmueble. En cuanto a la legitimación del constituyente, la anticresis puede ser constituida por el propietario, por los condóminos o copropietarios y por el usufructuario. Por ellos. ¿De acuerdo? De tal manera que el propietario normalmente puede constituir cualquier derecho real accesorio sobre su propiedad. Igual los condóminos o copropietarios. Pero el usufructuario solamente puede constituir la anticresis cuando tiene su derecho inscrito y solamente puede constituir la anticresis por el tiempo que dure su contrato de usufructo. Nada más. ¿Ya? Ahora, la capacidad de las partes es la máxima exigida por la ley. Es decir, la capacidad para disponer, transferir bienes, constituir derechos reales de garantía. ¿Por qué disponer de bienes? ¿Saben por qué? Porque se van a transferir los frutos. El acreedor anticrético tiene derecho de usufructuar, percibir los frutos. Entonces tiene que tener la capacidad de disposición. ¿Ya? Y la entrega del bien quiere decir que efectivamente el inmueble tiene que ser entregado al acreedor anticrético físicamente para que el acreedor anticrético pueda usufructuar el bien. ¿Correcto? Pueda usufructuar el bien. Ahora, las condiciones de forma. Las condiciones de forma es facilito. El artículo 1092 del Código Civil exige que la anticresis debe ser celebrada
por escritura pública bajo sanción de nulidad. Por eso que el anticresis es un contrato ad solemnitatem, solemne. Porque si no está contenido en escritura pública no vale, es nulo. Es nulo. Y así lo dice literalmente el artículo 1092 del Código Civil, donde precisa que el contrato se otorgará por escritura pública bajo sanción de nulidad, expresando la renta del inmueble y el interés que se paga. Eso tiene que estar pactado. Entonces, es ad solemnitatem. O sea, cuando digo ad solemnitatem es un contrato formal, solemne. Cuando digo ad probationem no es un contrato solemne. Hay contratos que no son solemnes. Por ejemplo, el arrendamiento. Por ejemplo, el comodato puede ser verbal. No necesita estar ni siquiera por escrito. Puede ser verbal. Y ustedes paran haciendo varios contratos y ni se dan cuenta. Por ejemplo, estaban en la universidad y su mejor amigo le dice, mi trabajo, me olvidé en mi casa. Oye, compañero, préstame tu moto. Y si te, ya, cholo, toma ahí está. Si te da la llave, comodato. Es un contrato comodato, préstamo de uso a título gratuito. Pero si el amigo te dice, pucha, cholo, te doy, pero échale 10 solcitos de gasolina, pe. Arrendamiento. Estás pagando por el uso del bien. ¿Se dan cuenta? Esos contratos que son verbales entre amigos, ¿acaso el amigo va a decir, no, mira, te voy a dar la moto, pero ahorita vamos a hacer un escrito en mi computadora, hay que mandarlo a imprimir y recién ahí te presto? No, es verbal. Y son contratos válidos. Comodato, arrendamiento. Pero la anticresis y la hipoteca son contratos solemnes. ¿Por qué? Porque tienen que estar contenidas en escrituras públicas bajo sanción de nulidad. ¿Correcto? Listo, chicos. Tengo que hacer unas llamadas. Tengo que seguir trabajando a esta hora. Hasta acá. ¿Alguna pregunta, por favor? Profesor, disculpe. Buenas noches. En las condiciones de fondo no le entendí muy bien esa parte. Son tres. La legitimación del constituyente. O sea, la legitimación es quiénes son las personas autorizadas por ley para constituir la garantía anticrética. El propietario, el copropietario condóminos y el usufructuario. El usufructuario es un contrato en mérito del cual se transfiere el uso y disfrute del bien a una persona. Como en la anticresis se tiene justamente ese derecho de usar y disfrutar, el usufructuario puede constituir anticresis, pero solo por el tiempo que dure su contrato de usufructo. Si tu contrato de usufructo es por 3 años, la anticresis será máximo por 3 años. Eso es la legitimación. La capacidad, o sea, es la máxima exigida por ley. La capacidad para disponer, obviamente la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Pero la capacidad de ejercicio tú tienes el derecho, tienes que tener el derecho de disponer, transferir los bienes. ¿Por qué? Porque en la anticresis va a haber una transferencia de los frutos. Y además tiene que ser expresamente, si eres un apoderado, que diga la facultad de constituir garantías reales, entre ellas la hipoteca, la anticresis. Y la tercera, la condición de fondo, es la entrega del inmueble. Para que la anticresis quede legalmente constituida, ejecutada, tiene que haber la entrega física del bien a favor del acreedor anticrético. Esas son las condiciones de fondo. La legitimación del constituyente, la capacidad de las partes y la entrega del inmueble. ¿Correcto? Siguiente pregunta. Sí, profesor, está bien. Listo. Chicos, hasta acá voy a hacer un screenshot para pasar la lista. No se preocupen, los voy a tomar en consideración. ¿Ya? Muchísimas gracias a todos. Continuamos el día viernes de no haber ningún inconveniente. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Chao, chao. Buenas noches, doctor.